Hola chicos, bienvenidos a Repasando Matemáticas, la plataforma digital creada por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort, que nos va a permitir repasar de una forma diferente y divertida las diferentes unidades que vayamos viendo en las clases. De esta forma podremos aprender y preparar más fácilmente los diferentes ejercicios y exámenes que vayamos realizando a lo largo del curso. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. En este tema vamos a hablar de la divisibilidad. Hablaremos de los múltiplos de un número y de los divisores de un número. Veremos qué es un múltiplo y qué es un divisor. Hablaremos de los números primos y los números compuestos. Veremos los criterios de divisibilidad que cumplen algunos números y, por último, calcularemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Veremos qué son y para qué lo podemos utilizar. Bien, pues entramos en materia hablando de la divisibilidad. Un número se puede decir que es divisible por otro cuando la división entre ellos es exacta. Es decir, su resto es 0. Si y solo si su resto es 0. Cualquier otro resto hace que el número no sea divisible. Para saber si un número es divisible entre otro o no, podemos tener lo que se llaman unos criterios de divisibilidad, que son unas reglas que nos permiten reconocer sin realizar la división si un número es divisible por otro o no. Por ejemplo, si es divisible por 2, quiere decir que el número va a tener la última cifra par. Si un número es divisible entre 3, quiere decir que cuando sume todas sus cifras, la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Si la suma de sus cifras no es múltiplo de 3, pues no lo puedo dividir entre 3. Después pasamos al 5. Un número es divisible por 5 si la última cifra es 0 o 5. Solo esos dos números. Y un número es divisible por 10 si la última cifra es 0. Solo 0. Cualquier otro número que no acabe en 0 no se puede dividir entre 10. Y este es un poco más complejo, el 11. Un número es divisible por 11 si la diferencia, cuando se dice diferencia, estamos hablando de la resta. La diferencia entre las sumas por separado de sus cifras en lugar par y en lugar impar es 0 o múltiplo de 11. Esto es, voy a sumar las cifras que ocupan la posición par. Voy a sumar las cifras que ocupan la posición impar y las voy a restar. Si la resta me da 0 o la resta me da múltiplo de 11, podré dividir ese número entre 11. Ese número será divisible entre 11. Con cualquier otro resultado no va a ser divisible entre 11. Hemos hablado de divisibilidad. Vamos a hablar ahora de múltiplos y divisores. Podemos decir que un número b es múltiplo de otro número a si la división entre b y a es exacta. Y por otro lado, podemos decir que un número a es divisor de otro número b si la división de b entre a es también exacta. Esto lo podemos ver con un ejemplo. Podemos calcular todos los divisores de un número y al mismo tiempo disponerlos en un diagrama similar a un árbol como el que vemos a la derecha. Vamos a poner como ejemplo el 36. Si vemos el 36, si lo dividimos entre 2, tenemos 18. El 18 será un divisor de 36 y al mismo tiempo 36 será un múltiplo de 18. Por otro lado, tenemos que si el 36 lo dividimos entre 3, me da 12. Por tanto, el 12 también es un divisor de 36 y el 36 a su vez es un múltiplo del 12. ¿Por qué? Porque si 12 por 3 me da 36 y 36 entre 3 me da 12. El 12 es divisor de 36, 36 múltiplo de 12. Con el 12, ya que estamos, podemos continuar. Y vemos que tengo aquí el 4. ¿Vale? 12 entre 3 es igual a 4. 4, por tanto, es un divisor de 12. Y al mismo tiempo, como 4 por 3 es igual a 12, 12 es un múltiplo de 4. Lo mismo con el 6. Si divido entre 2, me dará 6
12 entre 2, 6. Y si el 6 lo multiplico por 2, me dará 12. Por tanto, 6 es un divisor de 12 y 12 a su vez es un múltiplo de 6. ¿Veis? Lo mismo con el 9 y el 18. O el 6 en este caso es divisor tanto del 12 como del 18. ¿Vale? Igual tenemos el 6 al mismo tiempo. También es un múltiplo tanto del 3 como del 2. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. O 6 entre 3, 2. 6 entre 2, 3. 3 divisor de 6, 2 divisor de 6. Y 6 es múltiplo tanto de 2 como de 3. Y el 1, por último, es divisor de todos. Porque puedo dividir cualquier número entre 1 y la división va a ser exacta. Hablemos ahora de números primos y números compuestos. Podemos decir que un número es primo si y solo si tiene dos divisores, como son el mismo y la unidad. Y lo indicamos como divisores de A es igual 1 y A, donde A es el mismo número. Ahora lo veremos con un ejemplo. Por otro lado, podemos decir que un número es compuesto si tiene más de dos divisores. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger los divisores del 13. Los divisores del 13 solo son el 1 y el 13. ¿Qué pasa? Que solo tiene dos divisores. Entonces, si solo tiene dos divisores, es un número primo. Vamos a coger ahora el 15. Vamos a coger los divisores del 15, que tenemos el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Qué pasa? Que tiene más de dos divisores. Tiene 1, 2, 4 divisores. Entonces, como tiene más de dos divisores, es un número compuesto. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Descomponer un número en factores, es decir, en números que se van multiplicando entre sí, es expresarlo como un producto de varios factores. Un número primo solo admite la descomposición en dos factores, el producto de sí mismo y la unidad. Y un número compuesto admite más de una descomposición en factores. Vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar lo que acabamos de decir. Hemos dicho que el 13 era un número primo, solo era divisible entre 1 y entre 13. Por tanto, la única descomposición en factores que tiene el 13 es multiplicar 13 por 1. No hay más opciones. Por otro lado teníamos el 15. El 15 tenía más factores, tenía el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Qué quiere decir? Que la descomposición en factores no es única, puedo tener varias. Por ejemplo, 15 por 1 es una descomposición, 3 por 5 también es 15, por tanto es otra descomposición, lo que quiere decir que tengo varias posibles descomposiciones en factores. Por eso decimos que es un número compuesto. Descomponer un número en factores significa expresar el mismo número como un producto de factores, independientemente de cuáles sean, si son primos o no. Ahora bien, cuando hablamos de factorizar un número, sí que es descomponerlo en factores primos, solo en factores primos, es decir, expresarlo como un producto de sus divisores primos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a determinar cuál es la factorización del número 60. Vamos a ver varias posibles descomposiciones. El 60 puedo decir que es 5 por 12. Pero ¿qué pasa? Que el 12 no es primo. Por tanto, si el 12 no es primo, no es una factorización de 60. Vamos con otra posibilidad. Tengo que 60 es 2 por 3 por 10. 2 por 3, 6. 6 por 10, 60. El 2 es primo, el 3 es primo, el 10 no es primo. Por tanto, como el 10 no es primo, tampoco es una factorización del 60. Es una descomposición, pero no es una factorización válida. Tercer caso. Vamos a suponer que el 60 lo expresamos como 2 al cuadrado por 3 por 5. En este caso, el 2 es primo, el 3 es primo y el 5 es primo. Todos los factores son primos, por tanto, es una factorización de 60, porque todos los factores que tenemos son primos. Ahora bien, ¿cómo factorizamos? ¿Cómo factorizamos, por ejemplo, el 630? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es dividir el número entre los sucesivos números primos. Entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, todos los que haya. Tantas veces como se pueda hasta tener la unidad. Segundo,
vamos a escribir el número como producto de todos sus factores primos obtenidos. Y así, si hay factores repetidos, los expresaremos como potencia. Vamos a ver un ejemplo. 630 es divisible por 2. ¿Por qué? Porque si hago 630 entre 2, me da 315. 630 es igual a 2 por 315. Después, seguimos. El 315, que es en el que estamos, no es divisible por 2. Por tanto, tenemos que pasar al siguiente número primo, que es el 3. Y tenemos que, si sumamos las cifras, 5 más 1 más 3, son 5 y 1, 6 y 3, 9. Es múltiplo de 3, por tanto, el 315 sí que es divisible por 3. 315 entre 3 me da 105. ¿Vale? Pues continuamos. El 105 es otro factor. El 105 es divisible por 3. Si sumamos las cifras, vemos que 5 más 1, 6. Por tanto, el 105 sí que es divisible por 3. Pues lo volvemos a dividir. 115 entre 3, 35. ¿Vale? 35 ya no es divisible entre 3. Por tanto, pasamos al siguiente número. 4 no puede ser porque es un número par y ya hemos visto que el 2 no servía. ¿El 5 es divisible entre 5? Sí, sí es divisible entre 5 porque acaba en 5. Por tanto, el 35 es divisible por 5. Si hacemos la división, 35 entre 5 me da 7. Bueno, el 7 ya vemos que es un número primo, por tanto, solo se puede dividir entre el mismo. 7 entre 7, 1. Ya tendríamos toda la posible factorización. En este caso, vemos que me quedaría, por un lado hemos dividido entre 2, entre 3, entre 3, entre 5 y entre 7. Todos estos serían los factores del 630. Todas estas operaciones las podemos hacer en el recuadrito este que tenemos aquí a la derecha. Yo me pongo arriba el 630, el número que quiero empezar a factorizar. Y a la derecha aquí me pongo el número entre el que quiero dividir. 630 entre 2 me da 115. 630 entre 2, 115. El 115 no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3. Pues 615 entre 3 me da 105. El 105 también lo puedo dividir entre 3. 105 entre 3, 35. El 35 no lo puedo dividir entre 3, pero sí lo puedo dividir entre 5. 35 entre 5, 7. Y el 7 lo puedo dividir entre 7. 7 entre 7 a 1. En el momento en el que lleguemos a la unidad, la factorización ha terminado. De esta forma podemos decir que todos estos son los factores del 630 y lo indicamos así. 630 es igual a 2 por 3 por 3 por 5 por 7, o como el 3 se repite, 2 por 3 al cuadrado por 5 por 7. Vamos a ver ahora dos herramientas que nos van a servir mucho, tanto en este curso como en los cursos sucesivos, como son el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Empecemos por el máximo común divisor. El máximo común divisor, y se escribe como MCD de dos o más números, es el mayor de sus divisores comunes. Esto es, para verlo vamos a ver un ejemplo con los números 24, 84 y 132. Y vamos a calcular el máximo común divisor de estos números. El procedimiento siempre va a ser el mismo. Primero vamos a descomponer en factores primos cada uno de los números que queremos calcular el máximo común divisor. En segundo lugar, vamos a escoger los factores comunes, solo los comunes, y los vamos a elevar al menor exponente que tengan. Y en tercer lugar, vamos a coger el producto de estos factores, es el máximo común divisor. Vamos a verlo con un ejemplo. Si hemos visto que lo primero que tenemos que hacer es descomponer en factores primos, vamos a coger el 24, el 84 y el 132 y los vamos a descomponer en factores primos, como hemos visto anteriormente. 24 lo puedo dividir entre 2. 24 entre 2 me da 12, pues lo pongo debajo del 24. El 12 también lo puedo dividir entre 2. 12 entre 2, 6, y lo pongo debajo del 12. 6 lo puedo dividir entre 2, sí, pues 6 entre 2 me da 3, lo pongo debajo del 6. El 3 ya no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3,
Pues 3 entre 3 a 1. Como me da 1, ya no puedo descomponer más, es la unidad. Por tanto, la descomposición de 24 sería igual a 2 al cubo por 3. 2 al cubo porque está 3 veces. 1, 2, 3. Lo mismo con el 84. 84 entre 2. Sí, lo puedo dividir y me da 42. Lo pongo debajo del 84. 42, ¿lo puedo dividir entre 2? Sí, pues lo divido entre 2. Aquí lo indico y me da 21. El 21 no es par, por tanto no lo puedo dividir entre 2. Pero si sumo sus cifras, 2 y 1 a 3, es múltiplo de 3. Entonces lo divido entre 3. 21 entre 3 me da 7. Y el 7 es primo, por tanto solo lo puedo dividir entre 7. 7 entre 7, 1, que es primo, por tanto ha terminado la factorización. El 84 entonces, ¿qué va a ser? 84 va a ser igual a 2 al cuadrado, porque está 2 veces, por 3 y por 7. Y por último, el 132. 132, como es par, puedo dividir entre 2. 132 entre 2, 66. 66 es par, puedo dividir entre 2. 66 entre 2, 33. 33 no es par, no puedo dividir entre 2, pero sí puedo dividir entre 3. Entre 3 a 11. Y el 11 es primo entre 11 a 1. Como el 1 es la unidad, he terminado la factorización. 132 sería igual 2 al cuadrado por 3 por 11. Al cuadrado porque está 2 veces el 2. Vale, ahora hemos dicho que cogemos los factores comunes. Los factores comunes son los que se repiten. En este caso se repite el 2 está aquí y está aquí. Y el 3 está aquí y está aquí. El 7 que está aquí solo está en este, por tanto no es común. El 11 que está aquí solo está en este, por tanto tampoco es común. Entonces, como los factores primos son el 2 y el 3, me voy a quedar con estos. Ahora bien, me dice que los tengo que elevar al menor exponente. El menor exponente es, aquí tengo un 3 de exponente, aquí tengo un 2 de exponente y aquí tengo un 2 de exponente. Entre 3 y 2, el más pequeño es el 2, por tanto me voy a quedar con el 2 al cuadrado, con el exponente de 2. Y el 3, lo mismo, voy a quedarme con el menor exponente. Aquí 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1. Como los 3 son iguales, aquí no hay dudas, es simplemente el 3. 2 al cuadrado por 3. Entonces el máximo común divisor, de 24, 84 y 132 será 2 al cuadrado por 3. O sea, 4 por 3, 12. Este será el máximo común divisor de 24, 84 y 132. Pasamos ahora al mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, y se expresa con MCM de 2 o más números, es el menor de sus múltiplos comunes. Y igual que antes, vamos a entenderlo haciendo el máximo común divisor de 3 números, el 24, el 84 y el 132, igual que antes. El proceso es análogo al del máximo común divisor. Primero, vamos a descomponer en factores primos. En segundo lugar, aquí hay una pequeña diferencia, vamos a escoger los factores comunes y los no comunes. Tanto los comunes como los no comunes. Y los vamos a elevar al mayor exponente que haya. Y en tercer lugar, el producto de esos factores será el mínimo común múltiplo de los números. Veamos el ejemplo con los números. 24. 24 divido entre 2 a 12, divido entre 2 a 6, divido entre 2 a 3, divido entre 3 a 1. 24 es igual a 2 al cubo por 3. Pasamos al 84. 84 lo puedo dividir entre 2, 42, divido entre 2 me da 21, divido entre 3 me da 7, divido entre 7 me da 1. Resumiendo, 84 es 2 al cuadrado por 3 por 7. Y para acabar, el 132. 132 es par, dividido entre 2 me da 66, que es par, dividido entre 2 me da 33, es múltiplo de 3, dividido entre 3 me da 11, que como es primo, dividido entre 11 y me da 1. En definitiva, 132 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 11. Vale, llegado a este punto, tenemos que coger los factores, hemos dicho que cogemos los factores primos, comunes y no comunes. En este caso tenemos un 2, tenemos un 3
tenemos un 7 y tenemos un 11. Pues ponemos el 2, el 3, el 7 y el 11. Estos son los factores primos que vamos a utilizar. En el segundo punto hemos dicho que cogíamos el de mayor exponente. El 2 al cubo, aquí tenemos un 2 al cubo, aquí tenemos un 2 al cuadrado y aquí tenemos un 2 al cuadrado. El de mayor exponente es el 2 al cubo, por tanto me quedo con el 2 al cubo. El 3, aquí es elevado a 1, 3 es elevado a 1, 3 es elevado a 1. En este caso, no hay dudas, 3 elevado a 1. El 7, como solo está en este, va a ser 7. Y el 11, como solo está en este, va a ser 11. Al final, el mínimo común múltiplo va a ser el factor, la multiplicación de todos estos. La multiplicación de 2 al cubo por 3 por 7 por 11. En total, 1848. Este sería el mínimo común múltiplo de 24, 84 y 132.